Hola, ¿cómo están? Buenas noches para todos. Bienvenidos a este aula de coaching financiero. Mi nombre es Analía Díaz y estoy aquí para contarles los 7 pilares para salir de las deudas y crear riquezas. Lo primero que les voy a pedir a todos es que por favor saquen todo lo que los distraiga, porque vamos a ver realmente cuál es el principio de la prosperidad, por dónde tenemos que empezar, cómo ordenar nuestras finanzas. Así que les pido que WhatsApp lo dejemos de lado un ratito, Facebook, que cerremos todo aquello que nos pueda distraer y agarremos lápiz y papel para tomar notas, ¿sí? Lo primero que tenemos que saber para poder comenzar es qué son las deudas. Así que vamos a arrancar con eso. Entonces, la deuda, fíjense lo que es una manera de obtener el yo quiero esto antes de que podamos costearlo. Anoten esto, por favor. ¿Qué es la deuda? Es una manera de obtener el yo quiero esto antes de que podamos costearlo. Y esto es muy importante, porque muchas veces hablamos de deuda, pero no sabemos lo que significa, ¿sí? Entonces, fíjense lo que sucede en la sociedad hoy en día, independiente del país en el que te encuentres. Generalmente hay muchas personas que lo primero que preguntan a la hora de comprar algo no es cuánto sale el total, sino directamente cuánto tengo que pagar por mes o cuánto es lo que me va a salir la cuota o cuánto de entrada y cuánto financiado, ¿sí? Y fíjense esto, es incorrecto preguntar eso. Lo que nos tenemos que empezar a preguntar es, ¿cuánto cuesta en total? ¿Qué valor tiene en total lo que voy a comprar? ¿Realmente lo necesito? ¿Quién va a pagarlo? Esto lo vimos en otra de las aulas, si las repasan van a encontrar que hay un aula, no me acuerdo ahora cuál es exactamente, pero hay una que hablábamos justamente, creo que es la que tocaba el tema de los gastos innecesarios, en la cual decíamos, ¿quién va a pagar esta deuda que contraigo hoy? ¿Sí? Entonces, esas preguntas, hacernos las preguntas correctas, y acá salimos con coaching ontológico, ¿no? Hacernos las preguntas correctas y prestar atención a cuáles son nuestras conversaciones en el momento de contraer una nueva deuda es fundamental, ¿sí? Como dice ahí Germán, deuda futuro con dinero que todavía no gané. Exactamente. A veces tenemos esa conciencia de que porque tenemos un trabajo, porque hay un ingreso mensual fijo, creemos que tenemos asegurado ese ingreso. Pero lo cierto es que muchas veces se demuestra de que no es tan así. ¿Quién te asegura a vos, por más que haga muchos años ya que estás en ese empleo o por más que tengas una profesión, quién te asegura que ese ingreso va a llegar al mes siguiente? La seguridad es relativa, ténganlo en cuenta, ¿sí? Porque no solo nos pasa de que contamos con dinero que todavía no tenemos, con el pago de horas que todavía no trabajamos, sino que además, como bien dice Gustavo ahí en el chat, gastamos mucho más de lo que ganamos. Entonces ahí es donde empezamos a crear una bola imparable luego de deudas, ¿sí? Bien, vamos entonces, a ver si hago clic aquí en el chat, ahí estamos. Vamos entonces al pilar número 1, y justamente es de lo que estamos hablando. Identificar a tu enemigo. Fíjense la imagen, ¿no? Tú en chiquitito y las deudas en grandes. Las deudas puede ser un gigante, puede ser aquello que te da miedo muchas veces afrontar, pero que tan naturalmente te sumás de deudas, te acumulás una y te acumulás otra, y encima cuando terminás de abonar una, enseguida tenés una nueva, porque es como que ese dinero ya lo liberaste, entonces ya lo podés usar en otra cosa. Y lo cierto es que es un manejo incorrecto del dinero, ¿sí? Entonces, primer paso, identifiquemos al enemigo. Y para identificar al enemigo vamos a tener que tener en cuenta una serie de cuestiones, aquí lo vamos a ver, se me va el chat cada vez que cambio de diapositiva, pero bueno, fíjense esto, vamos a observar cuál es nuestra situación actual. Cada uno de ustedes sabe exactamente en qué situación se encuentra, ¿sí? Respecto de tus ingresos y tus egresos. ¿A qué nos referimos con eso? A cuánto ingresa, ¿sí? Ya sea por tu actividad, ya sea por tu empleo, ya sea porque si vendes un servicio, a lo que te dediques, sea cual sea la cuestión, lo que te dediques que te genera un dinero, eso es un ingreso. Lo que ingresa a tu bolsillo. Y lo que sale es todas las cosas que pagas.
las deudas y las pagás, y si no las pagás, acordate que tenés deudas igual y que esas deudas que no están pagas también es un dinero que tiene que salir, que se tiene que gastar. Entonces, lo más importante acá es que observes cuál es tu situación actual, en qué lugar estás hoy. No estoy hablando de si cerrás un negocio el mes que viene o si sabes que el mes que viene te aumentan el sueldo y que va a entrar más dinero. Estamos hablando de, al día de hoy, cuál es tu situación real, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer en este paso? Empecemos, por favor, a tomar nota de esto. Observamos cuál es la situación actual y vamos a hacer una lista de todas las deudas. Sí, así como estás escuchando, de todas. No vamos a distinguir en este pilar número 1 una que tenga mayor interés de una menor interés, una deuda mayor de una deuda más chica. Simplemente vamos a agarrar un lápiz y un papel y vamos a empezar a listar. Pac, 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 la ropa que te compraste, que la sacaste a pagar, el tele para el mundial, ahora que se habla tanto del mundial, lo que te hayas comprado, sea lo que sea, la cuota del auto que estás pagando, la cuota del préstamo que sacaste para tal cosa, todo eso va. Si debes meses de alquiler, si debes la casa, si sacaste a pagar, no sé, los materiales para ampliar tu casa, todo va en esa lista. No se deja fuera nada. Miren, les digo hasta, por ejemplo, si debes la cuota de la escuela de los chicos, va también en esa lista de deudas. Va absolutamente todo. Si le debes a tu amigo, a tu pariente, porque le pediste prestado, también va ahí. ¿Cuándo hacemos la lista? Bueno, creo que es bastante clara la palabra hoy, ¿verdad? Hoy. Es el pilar número 1. Tenés que arrancar por ahí. Vamos a avanzar. ¿Qué dice el pilar número 2? Prestemos atención a esto. Construye un fondo de emergencia. Y esto sinceramente me da como, ¿cómo les puedo decir? Como un poquito de gracia, en el buen sentido, porque generalmente cuando se hablan de deudas, el paso siguiente es pagar las deudas. Y fíjense que aquí no estamos hablando de voy a pagar las deudas. Hice la lista de las deudas, identifiqué cuál es mi situación actual, pero acá te estoy pidiendo que construyas un fondo de emergencia. ¿Cuándo? Antes de pagar las deudas. Sí, como me estás escuchando. Antes de pagar las deudas. Espero que, a ver, ahí me apareció el chat otra vez, genial. Bien, ¿por qué? A ver, les voy a explicar, pero antes de eso, quiero que anoten esto. Mínimo $400. Cada uno lo convertirá en la moneda de su país, pero mínimo $400. Y me dirá, ¿por qué, Analia? ¿Por qué $400? Porque yo tengo ahorros. Y bueno, a ver, empecemos por esto. El primer paso es construir el fondo de emergencia de mínimo $400. Quiere decir que tu meta ahora, ¿sí?, es llegar a $400. ¿Sí? Y si tenés ahorros, esos ahorros tienen que ir al fondo de emergencia, ¿sí? Así como te lo estoy diciendo. Tengamos en cuenta esto, ¿eh? No es absoluto lo que les digo, es solo un camino. Están ustedes si lo hacen o si optan por hacer otra cosa. Pero recuerden que cada decisión que tomo, hablando financieramente, tiene una consecuencia. La pregunta es, ¿lo que has hecho hasta ahora te ha resultado? Si no te resultó, entonces te invito a que apliques estos 7 pilares y que veas los resultados. Te aseguro que funcionan y te aseguro que yo los puse en práctica y sé lo que te estoy diciendo. Entonces, construye un fondo de emergencia de mínimo $400. Gran pregunta la que me hacen ahí en el chat. ¿Cómo se hace? ¿Dejo de pagar las deudas? No, porque yo no estoy diciendo dejar de pagar las deudas, ¿sí? Tengan en cuenta esto. Hay veces en que contraemos una deuda y esa deuda tiene un monto a pagar mensual y obviamente tiene un monto total, ¿sí? Entonces, hay deudas que nosotros tenemos que pagarlas sí o sí. Sí o sí. Es decir, si dejas de pagar tu alquiler, te quedás sin vivienda. Es obvio que tu alquiler lo tenés que pagar. Pero vamos a ver también si vamos a pagar el mínimo o el total. Pero ya vamos a entrar más adelante en ese tema del pilar. Aquí me voy a enfocar en el pilar que habla de ese tema. Aquí me voy a enfocar justamente en cómo construimos el fondo de emergencia. Y te preguntarás por qué es necesario un fondo de emergencia cuando tenés deudas para pagar. Bueno, la respuesta tiene que ver con que mientras vos vas pagando tus deudas, que ya vamos a hablar de ese método, vas a tener urgencias.
Y si vos no tenés un fondo de emergencia, ¿sabés qué va a pasar? Vas a sumar más deudas. ¿Quedó claro? Lo voy a repetir. Fíjense, ¿por qué necesito un fondo de emergencia? Porque emergencias surgen continuamente, continuamente. Y si yo establezco un método de pago de deudas, mientras voy pagando las deudas y me surge una emergencia y no tengo fondo de emergencia, ¿de dónde saco dinero? Pido prestado, contraigo una nueva deuda, uso la tarjeta de crédito. Y acá la idea es que nos evitemos el endeudamiento, exactamente, ¿sí? Como dice Gustavo ahí, evitar el endeudamiento y poder establecer un método de pago de deudas que funcione y que a su vez nos haga prosperar y no empobrecer, que es lo que sucede realmente con los otros métodos. Con el método de hago una lista de deudas y las empiezo a pagar sin importar más nada, no funciona por ese motivo, porque siempre surgen emergencias en las cuales me logro endeudar nuevamente. Termino con las deudas viejas, pero para cuando termino tengo deudas nuevas. ¿Me expliqué bien, verdad? ¿Sí? Confírmenme ahí en el chat, porque es muy importante que vayamos entendiendo cada paso. Cada paso tiene un motivo de ser y cada pilar está por algo, no está por casualidad. Entonces, objetivo número 2. Dijimos, el 1, reconocer la situación, ver la situación donde estamos y reconocer que tenemos un problema. Ahora, el primer paso de este plan es construir un fondo de emergencia, el pilar número 2, ¿sí? Ahora, la pregunta es, como dice Alejandra, claro, ¿cómo hacemos para tener un fondo de emergencia? Si yo necesito llegar mínimo a $400, es claro que necesito ingresos adicionales. Seguramente que necesito ingresos adicionales, porque si lo que gano no me alcanza y tengo deudas, necesito un ingreso adicional. Y como supuse también que esa era una pregunta que me iban a hacer, y de hecho la tuve en cuenta, también les tengo preparadas algunas opciones para ayudarlos a construir este fondo de emergencia. Y vamos a ver lo siguiente, observen esto. ¿Qué hago si no tengo dinero? Yo sé que ahí hay conectados, ¿me permiten decir la palabra? Como decimos acá en Argentina, algunos que lloran por ahí, que lloran, que no tienen dinero, que realmente no puedo, que no me alcanza. Pero bueno, yo creo que eso ya lo tenemos en claro y es una conversación sobre la que tenemos que trabajar. Por eso vamos a ver las opciones. Fíjense esto, aquí les doy algunas. Reducir gastos. A veces el reducir gastos es todo un tema, ¿no? Porque decimos, no, pero yo no puedo reducir gastos, porque yo ya con lo que tengo realmente, lo que gasto hoy en día es un gasto necesario. Entonces, yo lo que te invito a que te preguntes es, ¿realmente en los gastos que tenés hoy vos, todos son necesarios? ¿Te enfocaste alguna vez en ver si alguno de esos gastos es negociable? Aquí voy con el negociable. En ver, a ver, la combi que me lleva a los chicos a la escuela, el taxi que me lleva a los chicos a la escuela, ¿realmente hay otro más barato en el cual yo puedo ahorrar un poquito de dinero? Lo que pago de luz, ¿puedo ahorrar en luz para que la factura de luz sea menos? Lo que gasto de gas, ¿puedo ahorrar realmente cuidando un poquito más el gas, aunque me tenga que abrigar un poquito más para que la factura de gas sea menor? Puedo por ahí, en cuanto a el seguro del auto, por ejemplo, les estoy hablando de los gastos más comunes, ¿no? El seguro del auto. Es verdad que el auto necesita un seguro, eso estamos claros, ¿verdad? Ahora, averigüé realmente en las aseguradoras quién tiene un mejor precio. ¿La cobertura que tengo del seguro es realmente la que necesito o por un tiempo, solo por un tiempo, mientras pago mis deudas y tengo un método de pago, tal vez puedo reducir el seguro para pagar menos solo por ese tiempo? No es que voy a estar para siempre con un plan bajo de seguro, ¿sí? Recuerden que estos son ideas y sugerencias que les tiro. Cada uno tendrá que ver cuáles son los gastos que tiene. Otro más, miren, les voy a hablar de muchos ejemplos porque son los más cotidianos. Si estoy acostumbrado a ir a tomar un café, hay mucha gente que acostumbra a irse a tomar un café a la esquina, al bar de su ciudad,
al lugar donde se toman los cafés, ¿no? No sé cómo se llaman en tu país. Digo, es necesario, hay gente que sale a cenar afuera todos los fines de semana. ¿Es necesario realmente? Hay gente que en vez de cocinar en su casa, una vez por semana compra comida hecha, comida de delivery. Digo, ¿realmente es necesario? Tengan en cuenta que el reducir gastos va a ser por una cierta cantidad de tiempo. No es que vas a tener que reducir los gastos para siempre. Va a ser solo durante un tiempo mientras estemos en este método de saldar tus deudas, ¿sí? Por eso, y miren que solo les estoy hablando prácticamente de una cuarta parte de los gastos más comunes. Hay gastos de todo tipo realmente. Digo, a veces decimos, necesito, no sé, las mujeres, necesito botas, necesito abrigo, ahora que estamos por ahí, aquí en Argentina estamos en invierno, entonces necesito esto. Y yo digo, realmente, el celu, miren, ahí me acordé de un tema tan importante, y del del TV, del smart. Digo, en cuanto al celular, ¿realmente es necesario tener la última tecnología? ¿Realmente? Entonces, quiero que se hagan esas preguntas. Porque muchas veces, y permítanme ser sincera con ustedes, pero lo que veo a diario, lo veo incluso en las personas que me consultan, en las personas con las cuales trabajo, lo veo en mi familia, lo viví yo misma en mi propia vida. Digo, compramos por emociones, pero más allá de que compramos por emociones, indirectamente, inconscientemente entramos a comprar cosas para competir con el vecino, con el de al lado, para mostrar que nosotros realmente tenemos cierto poder adquisitivo. Tengan mucho cuidado con eso. Y a veces compramos simplemente para mostrar que pertenecemos a determinado grupo de personas. Por ejemplo, miren, todo lo que les hablo son cosas que realmente suceden y que las pueden chequear porque la información está en internet para todos, ¿sí? Fíjense que se dice de que las personas que tienen iPhone son personas que compran el iPhone no porque sea mejor que otro aparato móvil, sino que lo compran porque realmente tienen un sentido de pertenencia a un determinado sector de la sociedad, ¿sí? Fíjense qué loco esto. Esto tiene que ver con el análisis de comportamiento de las personas cuando compran algo. Digo, porque a veces hay gastos que son innecesarios, que no hacen realmente a tu necesidad básica como ser humano. Tu necesidad básica como ser humano es vestirte, alimentarte, respirar, tomar agua, pero digo, hay un montón de gastos que no son tan necesarios, pero que nos creemos que sí lo son. Entonces, mi invitación, y te lo digo de corazón, es que realmente, que verdaderamente empieces a reducir esos gastos que no son tan necesarios, que pueden modificar tu calidad de vida por ahí por un determinado tiempo, pero que te va a permitir crear una vida de abundancia, que no va a ser de la noche a la mañana, con honestidad. Vas a tener que hacer esfuerzos, vas a tener que tomar decisiones que no van como va la mayoría de las personas, que no van conforme a cómo van la mayoría de las personas, ¿sí? Porque la mayoría de las personas que hace gasta, y tal vez por un tiempo vas a tener que apartarte de esa mayoría de personas y empezar a tomar el control de tus finanzas. Y tomar el control de tus finanzas significa esto que estás escuchando. Tal vez no te gusta, pero es así. Entonces la pregunta es, ¿qué querés vos para tu vida? Entonces, la opción A es reducir los gastos. Te diría que no pases a la B si no haces la A, prácticamente. Vamos a la B, vender lo que no uses. Mirá, te voy a decir claramente, acá te tenés que convertir en explorador de tu hogar. Sí, exactamente. Te invito a que empieces a explorar tu casa. ¿Cuántas cosas habrá en tu casa que no uses? ¿Cuántas? ¿Te pusiste a fijar? ¿Realmente en algún momento dijiste, hoy voy a explorar mi casa, a ver cuántas cosas tengo que no uso y que otro las necesita? Porque ten en cuenta esto, lo que vos no usás, hay otro que seguro lo necesita. Seguro. ¿Y cuántas veces compramos cosas? Mira, te puedo hablar, yo era una gran experta en ese tema, de comprar cosas y no usarlas luego. Me considero una experta, he mejorado con el tiempo, te soy sincera, gracias a toda esta información.
Pero realmente hay un montón de cosas que compramos y no usamos y que están abandonadas en algún lugar de la casa. Te invito a que revises roperos, todos los ambientes de tu casa, cocina, comedor, baño, revisa todo amoblamiento que haya en tu casa, revisalo. La bici esa que te la compraste para hacer gimnasia típico, ¿no? Típico, los aparatos de gimnasia, que son los primeros que tienen que volar de tu hogar. ¿Por qué? Porque generalmente los compras y no los usás. Si sos la excepción que los usa, mira, te aplaudo. Pero la mayoría de las personas compra esos aparatos y no los usa. Entonces, digo, ¿qué cuesta? Una fotito la sacás, la subís a los grupos de Facebook de ahí de tu ciudad, eBay, Mercado Libre. Bueno, estoy haciéndole marketing a todas esas marcas, pero realmente son sitios donde vos podés subir lo que tengas en tu casa que no usás totalmente gratis y que seguramente hay otro que lo está necesitando. Y si es algo que lo usás muy de vez en cuando, pero que lo podés recuperar, ¿sabés qué? Cerrá los ojos, sacale una foto y vendelo. ¿Por qué? Porque estamos en el plan. ¿En qué plan? En el plan de salir de las deudas, en el plan de construir riqueza. Y esa es la forma. Realmente, esa es la forma. Vender lo que no usás, porque necesitamos un ingreso adicional. ¿Y para qué necesitamos ese ingreso adicional? Para poder construir nuestro fondo de emergencia. ¿Sí? Esto es muy importante que lo entendamos de esa forma. Ahora, veamos lo siguiente, y vamos al punto C. Y sé que acá muchos, como que no les va a gustar esto, ¿no? Trabajar más horas a la semana. Y no, Analia, pero yo no quiero trabajar más horas a la semana. Ya trabajo 12 horas por día. Ya estoy saturada. Bueno, a ver, trabajar más horas a la semana no significa solamente recargar más horas a tu día si es que vos trabajás 12 horas a la semana. Pero sí puede implicar muchas veces hacer un extra. Por ejemplo, el día que no trabajás. Y sí, a ver, por ahí sé que no te gusta escuchar esto, pero tenemos que sincerarnos con este tema porque si no, no lo podemos resolver. Realmente hay muchas formas de trabajar más horas a la semana. Puede ser enseñando algo que te guste. Tal vez tenés una habilidad y no sabes que podés explotarla, ¿sí? Tal vez puedes enseñar algo que te guste, puedes dar clases particulares si sos conocedor de algún tema en particular, puedes enseñar, no sé, clases de guitarra si sabes tocar la guitarra. Hay montones de opciones. Mirá, y te voy a dar más incluso. Por ahí sos buena cocinera, buen cocinero. Por ahí haciéndote una comida extra fácil de vender, puedes empezar a venderla. Ten en cuenta esto. Las personas compran comodidad. Ten en cuenta esto. Y si vos te haces, por ejemplo, mira, te voy a decir lo que primero me viene a la mente, pero fíjate vos bien, te puedes hacer unas ricas empanadas, capaz que te salen bien las empanadas, te puedes hacer unas ricas empanadas y venderlas justamente para hacer ese dinero adicional. Estoy seguro que vos vas a tener mejores ideas que yo. Yo te las estoy tirando así por lo que me va surgiendo ahora. Pero realmente, honestamente, podés hacer un montón de cosas y que te paguen por eso, ¿sí? ¿Para qué? Para generar ese ingreso adicional que necesitamos para construir tu fondo de emergencia. Tu prioridad acá en el pilar número 2 es llegar a tener mínimo $400. Y te voy a decir otra cosa más. Así como te lo voy a decir, espero que lo anotes. No va al banco el fondo de emergencia. ¿Tenés dinero en el banco? Sácalo. Me hago cargo de lo que te estoy diciendo completamente. Hablando del fondo de emergencia, ¿sí? ¿Por qué te lo digo? Y sé que esto muchas veces genera este disparador automático en nuestra mente de no tengamos dinero en casa porque nos van a robar. Ojo con esto porque es un juicio en realidad, ¿sí? Es un juicio. Tener dinero en casa no es peligroso a menos que lo andes divulgando por ahí, a menos que salgas con un megáfono a la calle y empieces a decir, tengo plata en mi hogar, tengo dinero en mi hogar, ¿no? Debajo del colchón, por decirlo como se dice dijo durante muchos años, que las abuelas nuestras guardaban el dinero bajo el colchón. Tengamos en cuenta esto y no quiero que se malinterprete, por eso me voy a detener un minuto acá. El hecho de tener el dinero de este fondo de emergencia en casa no es para que salgamos a contarlo. Tenés que saber solo vos que lo tenés. Punto 1. Punto 2. Si está en el banco, muchas veces no podemos acceder inmediatamente a ese dinero y por eso necesitamos tenerlo a mano.
¿Por qué? Porque si te surge una emergencia, por ejemplo, como me ha pasado a mí en muchas ocasiones, un fin de semana y el banco está de paro, los cajeros están vacíos, no sé, pueden pasar un montón de cosas, no accedes a ese dinero. Y la idea es que lo tengas disponible cuando lo necesitas, ¿sí? Entonces, el dinero del fondo de emergencia tiene que estar a tu mano lo más cerca posible. Y ahora, la pregunta que te hago, ¿no? Y quiero que me den ideas ahí en el chat. ¿Dónde lo guardamos? Porque ese es otro tema, no lo pongan debajo del colchón, por favor, ¿sí? Pero, ¿dónde se les ocurre que podemos guardar el dinero? Y aquí necesito que los invito a que sean como niños. Cuando eran niños y jugaban, ¿se acuerdan? Miren, yo tengo una nena de 9 años que lo que hace generalmente esconde las cosas, jugando, mete cosas en los lugares más insólitos que ustedes se puedan imaginar. Y cuando yo después empiezo a limpiar o a ordenar la casa, empiezo a encontrar las cosas que ella jugando esconde. Entonces digo, ¿qué tal si en esta ocasión usamos nuestra creatividad y pensamos dónde podemos guardar ese dinero? Miren, hay una clienta mía que lo que hizo simplemente fue hacerse un cuadro, ¿sí? Lo mandó a hacer y ahí guardó el dinero. Y cuando realmente lo necesitó, lo pudo utilizar y lo tenía a manos. Esto es solo una idea. Hay montones de lugares, montones, pero montones de lugares donde se puede guardar este fondo de emergencia. Repito, ¿por qué? Porque lo necesitamos cerca, ¿sí? Entonces, a ver, yo creo que saqué la diapositiva. A ver, discúlpenme que la voy a volver. Creo que lo cerré sin querer. Ahí está, porque se me va el chat. Ahí estamos, bien. Entonces, a ver si los puedo seguir en el chat. No sé por qué el chat se me va hoy. A ver qué dicen. Bien. Bueno, en una caja de galletas, dice Ismael. ¿Qué ocurrente, Ismael? Claro que sí. Lo podemos guardar en cualquier lado. En un bolsillo de la chaqueta que ya no me queda. Eso sí, Alejandra, si después empezás a registrar tu casa y encontrás esa chaqueta y la publicás y la vendés, acordate que tenés el fondo de emergencia dentro de la chaqueta. Por favor, sí, tengamos cuidado con eso. Entonces, importante, ¿sí? Podemos guardar ese fondo de emergencia donde a ustedes se les ocurra. Fíjense todas las ideas ocurrentes que tienen, lata de leche, depósito del baño, esas son las cosas que están escribiendo en el chat, pero me encanta que surjan esas ideas, porque recuerden, pensar es lo que no hace la mayoría de las personas, ¿sí? Entonces, avancemos con esto. Decimos, las opciones para construir el fondo de emergencia son reducir gastos, vender lo que no usas y trabajar más horas a la semana, sí, para tener mínimo $400. Vamos a este punto, el punto número 3, el presupuesto familiar. Fíjense esto. ¿Por qué necesitamos un presupuesto familiar? Y porque lo primero en que nos va a beneficiar es que vamos a conocer los gastos, que vamos a planificar qué vamos a hacer con el dinero. Lo que sucede generalmente es que nos preguntamos a dónde fue nuestro dinero después de que ya lo gastamos. Tiene que ser al revés. Tenemos que planificar qué vamos a hacer con el dinero, ¿sí? ¿Cómo vamos a construir un presupuesto familiar? Si buscamos en internet cómo hacerlo, lo más probable es que les salgan formularios de todos los colores para descargar y demás. Algunos son poco fáciles de realizar, otros tenés que tener un conocimiento más de finanzas para poder armarlo. Entonces, para no complicarte, busqué uno que me pareció que es más sencillo. Se los voy a poner en pantalla, a ver si puedo pasar la diapositiva. Aquí estamos. Y esto es fácil, lo pueden hacer en una hoja a lápiz, ¿sí? Me parece que es bastante sencillo de hacer. Fíjense, se los voy a explicar. Miren, lo primero que vamos a hacer es listar las categorías de gasto. Vestimenta, alimento, transporte, todos los gastos que ustedes tengan. Si no saben en qué categoría va ese gasto, tenemos internet, Google, que podemos buscar tranquilamente en qué categoría ponerlo, pero yo creo que ustedes mínimamente saben a qué tipo de gasto corresponde, o invéntenle el nombre, no importa. No importa que sepan de finanzas para decir, uy, ¿a qué categoría pertenece este gasto? Más bien importa que organices este presupuesto para que puedas decidir qué cantidad de dinero vas a enviar a cada categoría. ¿Me expliqué?
Sí, ¿qué cantidad de dinero vas a enviar a cada categoría? Fíjense, lo que vamos a poner en el presupuesto es, donde dice mes actual, que es la primer celda que vemos dibujada en negro, ahí vamos a poner el dinero que tenemos en el mes, ¿sí? El mes que corriente y la cantidad de dinero que tenemos abajo, ¿sí? Si estamos, por ejemplo, ahora en junio, ponemos junio y la cantidad de dinero que tenemos. Listamos los gastos y en la columna que dice cantidad planificada, vamos a poner qué dinero enviamos para cada categoría. Por ejemplo, si decimos alimento, bueno, ¿qué cantidad vamos a gastar en este mes de junio en alimentos? Esto obviamente al principio es estimativo. Ustedes a este presupuesto lo tienen que hacer mes a mes. Entonces, a medida que van pasando los meses, van a saber exactamente en qué, cuánto dinero tienen que aportar a cada categoría. En principio lo hacemos estimativo, ¿sí? Lo podemos modificar luego, pero es importante que lo sepan de antemano. ¿Por qué? Porque si yo digo, por ejemplo, en alimentos, tengo, no sé, digo un monto ficticio porque ustedes saben bien cuánto le van a destinar. Si digo $100 voy a gastar en alimento durante 15 días, pasados los 15 días, si veo que se me ocurre, no sé, pedir una comida al delivery y sé que estoy cerca del límite que establecí para esa categoría, ¿qué quiere decir eso? Que en vez de pedir al delivery, directamente me hago algo con lo que tengo en casa para comer y ahorro, ¿sí? Que esto generalmente cuando no tengo un presupuesto no sucede, porque yo, qué sé yo, llego cansada de trabajar, tengo ganas de estar en mi casa, no tengo ganas de cocinar y digo, más, sí, le pido el delivery, pero claro, ni siquiera sé realmente si puedo gastar ese dinero. Entonces, para saberlo, lo mejor es tener el presupuesto familiar, en el cual yo ya sé cuánto dinero puedo disponer para cada gasto, ¿sí? Y obviamente ustedes lo van modificando mes a mes. Vamos a la siguiente parte de este presupuesto familiar. Fíjense en esto. Esta viene a ser como la parte de abajo, ¿no? Del presupuesto. Miren, perdón para los que no saben lo que es un delivery. Delivery es, acá en Argentina se le llama cuando compras comida hecha, cuando no cocinas en tu casa y pedís comida hecha. Perdón, gracias Carlos por esa pregunta. Entonces, ejemplo importante, la segunda parte del presupuesto familiar. Una vez que listé las categorías y que puse la cantidad planificada, vamos a poner el total en la celda que dice total, y en la que dice saldo, fíjense lo que va ahí, en la que dice saldo, pongo el dinero que tengo menos el gasto, ¿sí? Voy a poner el resultado de esa resta. Al principio dijimos dinero que tenés, cantidad de dinero que tenés. Ese monto lo vamos a restar con la suma de la columna de gastos. Y fíjense este detalle importante. Si el saldo es positivo, ¿sí? Esa es la cantidad que tengo que planificar, por ejemplo, para el fondo de emergencia o para el ahorro o para el pago de deudas, que ya lo vamos a ver luego. Pero si el saldo es negativo, esa es la cantidad que tengo que reducir en gasto. ¿Sí? ¿Se entendió, verdad? Si el saldo es negativo, esa es la cantidad negativa que sería lo que me estoy excediendo en gastos y por lo cual tengo que reducir. Y ahí verán ustedes en qué gasto puedo reducir. Seguramente hay, seguramente hay gastos que pueden reducir. Lo ideal es que el saldo final te dé 0. Eso sería lo ideal. Que el dinero que tenés menos los gastos debe ser 0. Ese saldo tiene que ser 0. ¿Por qué? Porque obviamente también en la lista de categoría de gastos tienen que poner el fondo de emergencia. Pónganlo en los gastos, porque el fondo de emergencia, si bien no es un dinero que vamos a gastar en nuestras necesidades básicas, es un dinero que no podemos tocar. Entonces, no por ahora. Entonces, también pónganlo como categoría de gastos. Tiene que ser 0 al final esa cuenta. ¿Me expliqué? Váyanme poniendo en el chat si esto se comprende, porque es importante que quede claro. Sáquenle una foto a la pantalla y háganlo en papel, no se pongan, si no son tecnológicos, si no manejan planillas de Excel y demás, háganlo simplemente en papel. Lo importante es que lo tengan y que puedan hacer eso. Bien, pilar 4, y vamos a avanzar más rápido. Pilar 4, eliminar los gastos, que ya lo hablamos, este pilar lo pasamos más rápido porque ya lo hablamos.
las formas de eliminar los gastos, revisar en qué estamos excediéndonos y cuáles son los gastos innecesarios. Aquí se los puse más o menos en resumen, las tarjetas de crédito, las compras en línea, el pedir prestado, por ahora no. Por ahora suspendamos eso. Y si sos una persona, ¿cómo decirlo?, débil respecto de las tarjetas de crédito, te voy a dar una recomendación. Es solo una recomendación. ¿Tenés una tijera en casa? Seguro que sí, ¿verdad? Cortalas. Si estás en una situación de deudas o si estás como la primer foto de este aula, que estaban con las manos así fuera del agua, pero con el agua pasando el cuello, cortá las tarjetas de crédito, ¿sí? Es impresionante cómo la mayoría de las deudas tienen que ver con ese plástico. Entonces, importante, eliminamos gastos. Seguimos al otro pilar, ¿sí? Miren, y acá empieza lo más interesante, ya adentrándonos en esto que es tan importante, el pilar 5, el método bola de nieve. Este es el método que te recomiendo y toma mucha nota de lo que te voy a contar ahora. Este método no lo inventé yo, ¿sí? Y es más, te voy a dar la fuente donde originalmente nació para que lo puedas explorar más a fondo. Los pilares sí los organicé yo para este aula, pero el método originalmente nace en este libro que se llama La transformación total de su dinero, de Dave Ramsey. Ahí en ese libro vas a tener el extracto original del método bola de nieve. Yo te lo voy a contar a grandes rasgos para que vos puedas tener un método para el pago de las deudas. Y como dice ahí en pantalla, aquí vamos a usar el dinero adicional que generamos. ¿Te acordás en el fondo de emergencia? Acá vamos a hablar de eso también. Entonces, avancemos con este método para entender un poquito de qué se trata. Observen, aquí también les doy un formulario que es para que ustedes puedan ordenar las deudas. Acá sí las vamos a ordenar, ¿sí? ¿Por qué las vamos a ordenar? Porque para poder saldar las deudas tenemos que tener en claro por cuál vamos a empezar primero. Y por eso este formulario también es sencillo. Fíjense que tiene una columna de orden en la cual las vamos numerando. El nombre de la deuda, por ejemplo, préstamo en el banco, le pedí a mi amigo tal, tarjeta de crédito nombre tanto, eso lo van organizando ustedes. Tiene una columna que es cantidad total de tu deuda. Esa columna me parece que está clara, ¿no? Es cuánto sería de deuda en total. No estamos hablando de la cuota mensual, estamos hablando de la cantidad total de esa deuda. O sea que si la sacaste financiada, si la sacaste a plazo, suma todo y anotá la cantidad total. La otra columna, cuota mínima mensual, porque generalmente, no es siempre, me corrijo, generalmente las deudas tienen una cantidad mínima de pago. Por ejemplo, cuando es una tarjeta de crédito, vos podés pagar un mínimo. Y tenés esto otro que se dice, no pagues los mínimos. Pero en realidad acá en el método bola de nieve sí te voy a decir pagar el mínimo, realmente. ¿Por qué? Porque vos mensualmente las deudas las tenés que ir pagando. Pero nos vamos a ordenar ahora, nos vamos a ordenar en qué montos tenés que pagar y por dónde tenés que empezar. Así que presta atención a esto y no te me distraigas. Cuota mínima mensual, la anotamos ahí, si es que se puede. Por ejemplo, si hablamos de un alquiler de nuestro hogar, es posible que no haya una cuota mínima, es posible que, obviamente, el dueño el que nos está alquilando la casa, nos pida la totalidad. Bueno, en ese caso, si es la totalidad de la cuota, será la totalidad. La cuota mínima es la totalidad del alquiler. Digo si es así, ¿eh? Entonces, por ahí debes meses de alquiler y podés pagar el mes en curso y hacer en planes de pago lo que debes. Entonces ahí sí tenés una cuota mínima mensual. Estoy dando un ejemplo, pero en cada deuda merece un trato particular. El interés anual. Cuando hablamos de tarjetas de crédito hay intereses anuales. Cuando hablamos de préstamos bancarios, hay intereses anuales. Generalmente las personas no se fijan en el interés anual. Ahora sí te vas a fijar y lo vas a anotar. Y si no lo sabes, lo preguntás con quien tenés la deuda, preguntás cuánto es el interés anual. Y el comentario que lo vamos a dejar en caso que tengas que acotar algo aparte. Una vez que ordenamos las deudas, hay un detalle importante en el orden, que vas a ordenarlas de menor
a mayor. Sí, desde la más chiquita hasta la más grande. Entonces, anotá todas en un papel primero y después las pasás a esta tabla. ¿Por qué es importante ordenar de menor a mayor? Tiene un motivo y tiene que ver justamente con tus emociones. Y esto es justamente lo que me encanta de este método. ¿Por qué? Porque este método se preocupa de tus emociones también. Y fíjate qué interesante, porque cuando vos consultás con alguien que sabe de finanzas, con un asesor financiero y demás, lo más probable es que le dé prioridad a los intereses. Y en este caso yo te estoy diciendo, no, no le des prioridad a los intereses, hablemos de la deuda más pequeña que tenés y empecemos por ahí. Entonces, vamos a establecer el orden de pago de la siguiente manera. Empezamos por la más chiquita y seguimos por la que sigue, por la que sigue, por la que sigue, hasta la deuda mayor, ¿sí? Mientras esto sucede, mientras estamos definiendo la forma de pago de las deudas, sabelo de que tenés que ir pagando los mínimos, ¿eh? Tenés que ir pagando los mínimos sí o sí, porque te doy un ejemplo, si no pagas la luz te la cortan, si no pagas el gas te lo cortan, si no pagas el alquiler te echan del lugar donde estás viviendo. Entonces, el mínimo hay que pagarlo. Pero, insisto con esto, te invito a que veas el mínimo, porque muchas veces, ¿qué hacen las personas? Cobran su sueldo y van y pagan la tarjeta de crédito, pero no se fijaron de pagar el mínimo, no se fijaron en las otras deudas que tienen para pagar. Entonces ahí es donde empieza la mala administración del dinero y ahí es donde empieza a armarse una bola de deudas imparables. Y cuando surgen las emergencias, en vez de tener ese fondo de emergencia que nosotros ya creamos y que ya lo tenemos guardado, ¿qué hacemos? Nos endeudamos más. Ese es el principal problema, ¿sí? Entonces, ordenamos y establecemos el orden de pago. Empezamos de la menor a la mayor. Empezar por la menor deuda, cuando vos la pagás, recordá esto y presten atención. Empiezo por la deuda más chiquita, ¿sí? El dinero extra que tenga, ya sea porque vendí algo que encontré en casa y no usaba, ya sea porque trabajé horas extras, ya sea porque, no sé, porque surgió un aumento de sueldo que no lo tenía considerado, un negocio que cerró que no lo tenía considerado, ese dinero extra, una vez que terminaste de completar el fondo de emergencia, va para el pago de la primera deuda, ¿sí? Para todo lo que te sobre extra, si vos comías, no sé, si estás acostumbrado a todos los meses comprarte una ropa nueva, lo que sea, todo el gasto que vos empezaste a partir de hoy a ahorrarte, va para eso, para pagar las deudas. ¿Y para dónde? Para la primera deuda. Para la primera, ¿hasta cuándo? Hasta que la pague en su totalidad. Una vez que pagué la deuda número 1, que es la más chiquita, presten atención a esto, así me siguen. Voy a ir por la segunda deuda. Recuerden que de la segunda deuda yo ya estoy pagando, ¿qué? El mínimo, ¿sí? Y el dinero de la deuda 1 se va a sumar, como me quedó libre porque ya la pagué, se va a sumar a la deuda número 2. ¿Me siguen? ¿Sí? Por eso se llama método bola de nieve, porque cuando yo ya saldé, vamos a suponer, hablando de números, no conozco la situación de ustedes, por eso vamos a tomar los números entre líneas, ¿no? Si tengo $50 extra, por ejemplo, si $50 me llevaba todos los meses saldar la deuda número 1, esos $50, cuando yo ya pagué la deuda, lo voy a sumar al valor de la deuda número 2. Entonces, voy a pagar la cantidad mínima más los $50 que me quedó de la deuda número 1, que ya no los necesito para la deuda número 1 porque ya la pagué. Los voy a pagar en la deuda número 2. Pónganme en el chat si esto se va entendiendo, si me estoy explicando bien, porque es muy importante que se entienda este método. ¿Qué sucede? La deuda número 3, cuando ya pagué la 2, la deuda número 3 va a pagarse con el mínimo de esa deuda más lo que pagaba de la deuda número 1 y lo que pagaba de la deuda número 2, ¿sí? Y fíjense cómo voy a ir haciendo este efecto en bola de nieve y cuando quiero acordar voy a terminar con todas las deudas. ¿Este método es rápido? Depende. Depende de la cantidad de deudas que tengas, punto 1.
El tiempo que me lleve, y mínimo te va a llevar un año, ¿sí? Mínimo te va a llevar un año. ¿Por qué? Y porque generalmente cuando estás endeudado tenés muchas deudas. Entonces, te va a llevar tiempo. Pero lo bueno es que vos en ese año no vas a contraer nuevas deudas, ¿sí? Y un punto importante en esto, atención con esto, si surgió una emergencia en ese camino de pagar las deudas de esta forma, tengo mi fondo de emergencia. Donde lo gasté, freno el pago de las deudas con este método y vuelvo a crear el fondo de emergencia. ¿Me expliqué? Tengo que volver al primer paso de crear el fondo de emergencia. ¿Por qué? Porque yo ese fondo siempre lo tengo que tener disponible. Es decir, que voy a frenar, siempre estoy pagando los mínimos mes a mes, pero voy a frenar el que vaya todo ese dinero para la deuda que vaya pagando y voy a ir de nuevo a derivar ese dinero extra para el fondo de emergencia, porque otra vez tengo que tener el fondo de emergencia creado para un futuro caso de emergencia. A veces, si tenés $400 y te surge una emergencia, a veces no gastás los $400. Capaz que tu emergencia es solo de $200. Entonces, esos 200, ¿sí? Los usas y vos otra vez dirigís dinero 200 más para que se construya nuevamente esos $400 y luego que tenés el fondo de emergencia volvemos a continuar con el método bola de nieve, ¿sí? Entonces, a ver qué me dice Gustavo. ¿Se le puede agregar al cuadro tiempo en el que voy a pagar dicha deuda? Puede ser. No te lo recomiendo, Gustavo. No te lo recomiendo porque el fondo de emergencia es solo para emergencia. Y tiene que ser realmente una emergencia. No lo puedes tocar. Lo ideal es que no esté a tu vista porque si no te lo gastás. Entonces, las deudas es una cosa, el fondo de emergencia es otra, ¿sí? Por lo menos eso es lo que te sugiero. Avancemos así. Vemos lo que sucede. Miren esto, el pilar 6, las creencias limitantes. Y acá aparece una de las aulas que tuvimos también sobre esto. ¿Por qué? Porque ¿sabes qué? Vas a tener un enemigo. Sí, en aplicar este método vas a tener un enemigo. En crear tu fondo de emergencia vas a tener un enemigo. ¿Y sabes quién es el enemigo? ¿Sabes dónde lo podés encontrar? Mirándote al espejo. Sí, te lo tengo que decir. Las creencias limitantes, nosotros mismos, lo que nos pasa dentro, nuestras conversaciones, ese es tu enemigo. Y realmente lo que va a pasar es que te van a surgir dudas, que realmente vas a empezar a pensar si estás haciendo lo correcto, vas a pensar que por ahí mereces esa gratificación inmediata, donde pagues la primer deuda, vas a sentir alegría, pero al poquito tiempo vas a sentir tal vez de que mereces un premio por haber hecho eso y vas a ir a gastar. Cuando a la par de aplicar este método, a la par de tu vida diaria, tenés un montón de carteles que te dicen compra, 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 prendés la tele y te dicen compra, aprovecha la promo, el 20% off y no sé cuántas cosas más que se suele inventar desde el marketing para que compres y gastes tu dinero. Entonces vas a tener que tener una fuerza de voluntad impresionante. Pero acordate, ponete bien cerquita un cartelito en la heladera, en tu habitación, donde tengas el por qué lo haces. Ponelo frente a vos, para que cuando tengas esos momentos de debilidad, seas fuerte, seas valiente y tengas esa disciplina, la disciplina que logra realmente el verdadero resultado. Las creencias limitantes las tenemos todos. Repasá el aula, donde las identifiques, transformalas a tu favor. Y mira esto, te propongo algo, el desafío de los 7 días. ¿Qué es esto? Mira, en el desafío de los 7 días, lo que te invito a hacer es que a partir de hoy y durante 7 días anotes cuáles son tus pensamientos sobre el dinero. Vos empezás hoy, por ejemplo, con este plan y empezá a notar lo que te viene a la mente, la conversación que te surge. Empezá a notarlo, porque es importantísimo que cuando aparezca este enemigo de la creencia limitante, lo identifiques. Lo identifiques y puedas decir, no, realmente yo lo hago por esto, y tenerlo ahí adelante tuyo. Y por eso voy a continuar y voy a avanzar. El empezar por las deudas más pequeñas, créeme que te va a dar entusiasmo, te va a hacer sentir bien, te va a hacer sentir que vas por el buen camino. Por eso es que se empieza por las deudas más pequeñas. Pero no desistas. Y si realmente te pasa algo en el camino
y tropezás y te sale mal y te desanimás, volvé a empezar. Siempre podés volver a empezar, siempre. Pero tené bien en claro el por qué lo haces y aceptá este desafío de anotar durante 7 días todo lo que te viene a la mente sobre el tema de dinero. Porque ahí vas a poder detectar cuáles son aquellas dudas, aquellos obstáculos que surgen simplemente ¿para qué? Para que desistas y para que no lo hagas. ¿Sí? El común de las personas gasta más de lo que gana, gasta sin pensar. Recordemos lo que hablábamos del cerebro en otra aula, que es un gran ahorrador de energía. No quiere hacer esto tu cerebro, no quiere. Capaz que ahora te dice que sí, pero cuando lo empieces a hacer te va a decir, no, ya está, ya fue. No, sé astuto en este sentido y acordate de que vos tenés el control, ¿sí? Porque eso es lo más importante. ¿Querés una vida de prosperidad? ¿Querés una vida en la que puedas crear tu propia riqueza? Entonces ese es el camino. El pilar 7 habla de esto, de crear tu propia riqueza. ¿Cómo se hace? Libre de deudas, sin lugar a dudas. Claro que libre de deudas. No podemos estar endeudados y pretender construir riqueza. Eso no se puede, realmente no se puede. La forma es empezar por tener un plan para las emergencias, un plan para poder empezar a pagar las deudas, un plan para crear nuestra propia riqueza. Una vez, y te voy a dar el tip final ya para terminar, en el pilar 7, me gustaría extenderme más sobre esto porque solo aquí traté de sacar lo más importante, ¿sí? Pero necesito que te quedes con esto. Para finalizar los pilares, el crear tu propia riqueza significa que cuando terminás con el método bola de nieve, que pagás hasta la última deuda y no contrajiste nuevas deudas, porque está claro que eso no hay que hacerlo, ¿sí? Vamos a aumentar ese fondo de emergencia, presta atención a esto, ¿sí? Aumentar este fondo de emergencia mínimo hasta 6 meses, hasta lo que consideraríamos 6 meses de vivir sin trabajar, sin necesidad de trabajar. La pregunta que te hago es, ¿cuánto dinero necesitas? ¿Cuánto dinero necesitas para vivir 6 meses holgadamente sin trabajar? ¿Sabes cuánto dinero es? Es importante que lo tengas en cuenta, ¿sí? Es importante. ¿Por qué? Porque es la forma de empezar a construir tu propia riqueza. Ahorrar sin motivo no tiene sentido, no tiene sentido. Si vos estás ahorrando y no tenés un fondo de emergencia, ya te digo, mi recomendación humilde es enviar ese ahorro al fondo de emergencia y después empezar a saldar tus deudas, ¿sí? Este aula queda grabada en la plataforma para los que están preguntando ahí y es importante que la repases. Esa información no solo de primer calidad, sino resumida en 7 pilares que realmente hay personas que solo tienen un pilar, 2, 3 y no tienen los 7 pilares. Por eso es importante que te detengas en el método bola de nieve, que te detengas en el fondo de emergencia y súper importante que crees tu propia riqueza empezando por librarte de las deudas, tener ese fondo de emergencia y empezar a enviar ese ahorro que tenés o eso que querés ahorrar, que lo envíes a construir un monto en el cual puedas vivir 6 meses sin trabajar, aunque vos estés trabajando mientras, pero que tengas ese monto creado. En otra aula vamos a hablar del ahorro. Se viene el tema del ahorro, así que estén listos para la próxima aula que va a ser increíble sobre ese tema, porque esto es solo el principio de tu riqueza. Sí, vamos a ocuparnos de toda tu prosperidad en estas aulas de coaching financiero en este 2018. Voy a habilitar la cámara porque los quiero saludar a todos. Espero que se haya comprendido. Entiendo de que puede sonar muchas veces chocante el tener que decirte deja de usar las tarjetas de crédito, elimina los gastos, pero sinceramente hay que hablar con sinceridad. La forma de ayudarte es esa, contarte cómo vos podés tener una vida próspera y abundante. Los pasos son poco fáciles, claro, porque hay luchas diarias, porque luchamos contra nuestras conversaciones, contra lo que pasa por nuestra cabeza, contra el qué dirán, porque cuando vos realmente tomás estas decisiones te diferencias del resto. Pero para tener resultados extraordinarios tenés que tomar decisiones diferentes.
Hay muchas personas que se dedican a lo que son las redes de mercadeo. Y ¿sabes algo? Mira, tengo mucha experiencia en redes porque durante muchos años atrás tomé la decisión de dedicarme a eso. Y te puedo decir algo, el mejor ejemplo para liderar es el tuyo. Las personas te van a seguir por lo que vos hagas, no solo por lo que digas. Entonces, ¿qué mejor que ser una persona próspera y abundante? Me parece que ese es el mejor ejemplo. Entonces, ¿qué te quiero decir con esto? Simplemente la oportunidad de construir riquezas la tenemos todos, pero para eso tenemos que estar dispuestos a pagar el precio. Y a veces pagar el precio es tener esa disciplina que no nos enseñaron en la escuela, es hablar de dinero cuando no nos enseñaron a hablar de ese tema en la escuela, y es simplemente hacer lo que no hace la mayoría. Pero también vamos a tener la oportunidad de vivir como no vive la mayoría. Y esa es mi invitación hoy. Nos vemos en el próximo aula. Gracias a todos por estar ahí como siempre. Un placer leerlos, un placer verlos y repasen. Y si tienen alguna pregunta, seguimos por el grupo de WhatsApp. Chau, chau.